la masa, teniendo la posición del centro de masa y ver a cuánto está el punto que yo, digamos, que yo tomé, y el del centro de masa, o sea, calculando esta distancia, la masa total del cuerpo y el momento de inercia con respecto al centro, con relación al centro de masa, ya está. Ya tengo el momento de inercia sin necesidad de calcular esa integral horrible, que se puede calcular para casos donde se conoce la geometría. Hay otra definición que también nos puede ayudar muchísimo en este tema de lo que es el cuerpo rígido, que es el radio de giro. O sea que vamos a definir el radio de giro como la distancia desde el eje de giro. Recuerden que el giro se realiza en un cuerpo rígido con respecto a un eje, no un punto, un eje. Y bueno, entonces ese radio de giro se define como la distancia desde el eje de giro a un punto donde yo voy a suponer que toda la masa del cuerpo rígido está concentrada. Entonces, si yo hago el cálculo teniendo en cuenta que toda la masa del cuerpo rígido está concentrada en ese punto, ¿verdad? ¿Cómo me va a quedar el momento de inercia? Y bueno, me va a quedar la masa de esa partícula, porque ahora es una partícula, porque es un punto donde se encuentra concentrada la masa del cuerpo rígido, por R al cuadrado, que le vamos a llamar K para no confundir el R que veníamos manejando, que era la distancia de una partícula hacia el eje de rotación de la figura con este radio de giro. ¿Y qué tiene que cumplir esta ecuación? Que me dé lo mismo calcular de esta manera el momento de inercia que calcularlo con la integral. Entonces, si se cumple eso, yo puedo considerar toda la masa del cuerpo rígido como que estuviera concentrada en un punto que está a una distancia K del eje de rotación. Y esa distancia K se puede determinar haciendo la raíz cuadrada del cociente entre el momento de inercia y la masa, digamos, la masa total del cuerpo rígido. Donde I obviamente es el momento de inercia y M es la masa del cuerpo. O sea que el radio de giro representa la distancia del eje a la cual se puede concentrar la masa del cuerpo sin variar su momento de inercia. Es una cantidad útil ya que puede determinarse para cuerpos homogéneos, enteramente por su geometría. Puede evaluarse fácilmente y nos ayuda en el cálculo de los momentos de inercia. La tabla 10.1 nos presenta los cuadrados, de los radios de giro de varias figuras geométricas. Fíjense, acá está la tablita esa 10.1. Yo tengo los cuadrados de los radios de giro, por un lado, y por otro lado tengo cada figura geométrica con el eje. ¿Cómo está? Fíjense, para un cilindro donde el eje pasa longitudinalmente, que tiene longitud L y radio R, me queda R cuadrado sobre 2. Ahora, si el eje de giro pasa
transversalmente, entonces me queda R al cuadrado sobre 4 más L cuadrado sobre 12. Esto es K al cuadrado. O sea que conociendo las dimensiones de ese cilindro y cómo está el eje, yo puedo calcular el radio de giro, porque tengo acá la cuenta tengo el resultado para el radio de giro al cuadrado. Para un paralelepípedo tengo, por ejemplo, acá que tiene, ¿ven? Una arista A, la otra B, la altura C. Acá tenemos A cuadrado más B cuadrado sobre 12. ¿Ven? Para una placa rectangular, para una varilla delgada, para un disco, para un anillo, para una esfera. Uno puede pensar, bueno, pero esos cuerpos que vos tenés ahí son cuerpos, obviamente, cuerpos matemáticos, ideales, ningún cuerpo rígido es o tiene exactamente esta forma, porque son cuerpos físicos. Entonces, uno tendería a pensar que esto no me va a servir, pero en realidad no es tanta la diferencia que vas a notar cuando aproximas tus cuerpos rígidos a ciertas figuras geométricas, aunque en realidad sabemos que no son cuerpos matemáticos, no son figuras geométricas ni cuerpos geométricos perfectos, pero igual se puede calcular, nos puede ayudar a calcular el momento de inercia, que es una magnitud física que puede costar determinar. Incluso podemos pensar en una persona como un cilindro, ¿no? Un paralelepípedo, a lo mejor depende el problema. Porque, ¿cómo hacemos para considerar una persona? ¿Verdad? Si lo pudiéramos tomar en alguna parte de su movimiento como un cuerpo rígido. Bueno, una vez que hicimos las consideraciones con respecto al cuerpo, al momento de inercia del cuerpo rígido, entonces ahora vamos a dedicarnos a la ecuación de movimiento del cuerpo rígido. Entonces, nosotros sabemos que como el cuerpo rígido rota, recuerden que veníamos con este dibujito, ¿no? Un cuerpo rígido que rota alrededor del eje Z. Fíjense que cómo es el movimiento de, de esta partícula ahí del cuerpo rígido, que nos está diciendo que la velocidad angular es un vector paralelo a z dirigido hacia arriba. Y también tenemos, una vez localizada la partícula ahí, como tenemos un observador inercial que lo ubicamos en este punto O, podemos definir el vector posición de la partícula RI, velocidad BI, el ángulo que forma el vector posición con el eje Z, tita I, y acuérdense que habíamos podido calcular el momentum angular que no es paralelo en general al eje de rotación. Bueno, entonces, en esta expresión donde nosotros queremos calcular, fíjense que esta expresión para un cuerpo rígido es como la expresión, la resultante de todas las fuerzas aplicadas sobre una partícula es igual a la masa por la aceleración. ¿Verdad? Esa. O la que habíamos considerado que era la derivada del momentum lineal total de la partícula respecto del tiempo es igual a la masa por la derivada de B respecto del tiempo. Bueno, entonces, el momentum lineal, fíjense que ahora tenemos que calcular
hacer la cuenta con el momentum angular, porque es para las rotaciones. Cuando tenemos rotaciones usamos el momentum angular. Entonces tenemos la derivada del momentum angular total aplicado sobre el cuerpo rígido, o sea, el aporte que hacen al momentum angular todas las partículas, todos estos LI respecto de T es igual al torque total debido a las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo rígido, donde L es la sumatoria en I de LI, ¿no? El vector SL. Y el torque es la sumatoria en I de los torque I, debido a cada una de las partículas, es decir, el vector torque resultante. Entonces, esta ecuación va a establecer una relación entre el momento angular total del sistema de partículas, que en este caso es un cuerpo rígido, pero también vale para cualquier otro sistema de partículas, de muchas partículas, es igual, y el torque, ¿no? Es igual al torque total. O sea que la relación se establece entre el momento angular total y el torque total, que realizan las fuerzas externas. Esto es la base para discutir el movimiento de rotación de un cuerpo rígido. El caso más sencillo es cuando el cuerpo rígido rota alrededor de uno de los ejes principales de inercia. ¿Se acuerdan? Que siempre existían para un cuerpo rígido 3 ejes principales de inercia perpendiculares entre sí, para el cual, digamos, el eje, si el objeto, si el cuerpo rígido rota, digamos, alrededor de uno de estos 3 ejes principales de inercia, entonces el momento angular total o el momento angular resultante, este vector, se puede calcular como el momento de inercia por el vector velocidad angular. Es muy importante tener en cuenta que en esta ecuación y en esta otra, que es la derivada de la que tenemos arriba, el torque y el momento angular se va a computar con respecto al mismo punto. Si no, no sirve. Entonces, si derivamos esta expresión que nos queda acá, que es la más resumida que podemos imaginar para el momento angular total, me queda que la derivada respecto del tiempo de I por omega es igual al torque. Si nosotros tenemos el eje ese de rotación, permanece fijo con respecto al cuerpo rígido, entonces el momento de inercia es constante. ¿Por qué? Porque el momento de inercia lo que me describía era la distribución de la masa alrededor del eje de rotación. Así que si permanece constante, permanece ese I también constante. Y lo podemos sacar afuera del diferencial. Y entonces me queda I por la derivada de omega respecto del tiempo. Eso es igual al torque total debido a las fuerzas externas. Ahora, la derivada de omega respecto de t es la velocidad, la aceleración angular, ¿no? Porque es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, es la aceleración angular, que la llamamos alfa. Siendo alfa, obviamente, la derivada de omega respecto de t. Y si consideramos el caso particular, fíjense esta expresión, el caso particular
en que el torque total de las fuerzas externas es igual a cero, ¿por qué puede ocurrir esto? Y puede ser porque no haya fuerzas externas aplicadas, sea un sistema aislado, o bien todos los torques de las fuerzas externas se anulan entre sí, o bien puede ocurrir que estas fuerzas externas, la dirección de ellas pase justito por el centro de donde elegimos para calcular, ¿no es cierto?, el torque. Son, digamos, fuerzas centrales. Entonces, en ese caso, no importa si el torque es cero, entonces quiere decir que la derivada de L respecto de T es una constante. Ahora, esto que estuvimos hablando recién, que I por omega es una constante, es algo que se usa muchísimo para cuerpos rígidos y para cuerpos que no son rígidos también. Es decir, fíjense lo importante que es esto. Si el momento angular total del sistema de partículas, o del cuerpo rígido en este caso, se conserva, es constante, entonces, cuando aumento, por ejemplo, bueno, por un lado, ¿no? Vamos como está acá la diapositiva. Si I es una constante, porque no cambia el eje de giro, no hay redistribución, es un cuerpo rígido, solo en ese caso, si I es constante, omega también tiene que ser constante. Esto viene a ser, si ustedes piensan, el cuerpo rígido se está moviendo con velocidad angular constante, si no hay torques externos aplicados, nos hace acordar algo así como que la fuerza, ¿no? Si las fuerzas resultantes sobre la partícula me dan igual a cero, entonces el movimiento que realiza la partícula es un movimiento rectilíneo uniforme. Y tiene que ver un poquito con el concepto de momento, digamos, del principio de inercia, ¿no? La ley de la inercia de Newton. Pero además de tener relación con esto, que vendría a ser como una inercia, pero en las rotaciones de los cuerpos, yo tengo que pensar en lo siguiente: si I no es constante, porque el cuerpo no es rígido, por ejemplo, entonces si I por omega tiene que ser constante, entonces cuando I aumenta, el momento de inercia aumenta, tiene que disminuir la velocidad angular. Y cuando el momento de inercia disminuye, tiene que aumentar la velocidad angular para equiparar de alguna manera y que el producto I por omega permanezca constante. Vamos a ver las aplicaciones de esto. Fíjense, lo que hay ahí es un cuerpo que evidentemente no es rígido. Esto es usado mucho, mucho para justamente entender el concepto de la inercia esta de las rotaciones, justamente entender que I por omega es igual a una constante. Fíjense que tiene dos posiciones. Una posición en el cual, digamos que el cuerpo es más grande, ¿no es cierto? El radio es mayor, y otra donde el cuerpo es más chiquitito, está como más pegadito, y entonces el radio es más chiquito. Si no hay rozamiento, si no hubiera fuerzas de rozamiento, o estas se pueden despreciar, entonces cuando lo hace girar, el momento de inercia
de la rotación se va a mantener. Fíjate cómo I por omega, cuando acá I es grande, porque R cuadrado es grande, la masa es la misma. Cuando lo achica, ¿ves? El momento de inercia disminuye, pero la velocidad angular está aumentando. Otra característica, miren acá, este también es muy similar al anterior, pero ya trabajando con personas. Acá podemos ver que en muchos deportes se usa este concepto de la inercia en las rotaciones, ¿verdad? Y se utiliza justamente en deportes como es el patinaje artístico, sobre todo con referencia al patinaje sobre hielo, ¿no? Porque la rotación es mínima. Si nosotros queremos que el momento angular, ¿verdad? Ese producto I por omega permanezca constante, entonces, fíjense qué sucede cuando aumenta el momento de inercia, como en este caso, donde la patinadora estira los brazos y piernas. El momento de inercia es muy grande. A medida que acerca, va disminuyendo el momento de inercia y aumentando la velocidad angular. De manera tal que, fíjense, al final de todo, la rotación es evidentemente mucho mayor. Bueno, este concepto de I por omega igual a una constante se utiliza no solo en el deporte, los clavadistas, digamos, en prácticamente todos los deportes que requieran rotaciones, sino que también se utilizan en muchos juguetes. Veamos qué corrección habría que hacerle cuando el cuerpo no rota alrededor de un eje principal de inercia. Es decir, en este caso, lo único que podemos hacer es trabajar directamente con la componente del momento angular total. Si consideramos que el eje de rotación coincide con el eje Z, obviamente el O, que es ese puntito que tomamos para referir el torque y el momento de inercia, el torque y el momento angular, ese puntito O está sobre el eje en alguno de los puntos del eje Z, pero el momento angular total no es paralelo al eje Z. En ese caso, tomamos la componente y trabajamos con la componente. Y esa componente justamente va a ser I por omega, el valor de la componente. Si el eje permanece fijo en el cuerpo rígido, entonces I puede salir fuera de la derivada del diferencial y me queda la derivada de omega respecto de t igual al torque total, pero ahora la componente z de ese torque total. Si nosotros tenemos digamos que el eje de rotación no tiene un punto fijo para poder ser usado como un sistema inercial, entonces no podemos utilizar esta ecuación que habíamos hecho la deducción anterior. No nos sirve. Entonces, en ese caso siempre nos conviene calcular el momento angular y el torque con respecto al centro de masa. No nos va a quedar otra. O sea, en vez de tomar un eje Z cualquiera y un punto O en el eje Z, bueno, como no lo podemos tomar porque no sería un sistema inercial,
entonces tomamos el centro de masa. Y en ese caso, entonces, nos quedaría esta otra expresión, que nos queda acá. Y recuerden que si la rotación es alrededor del centro de masa, el momento de inercia es IC, que ese momento de inercia para cada figura geométrica se podía calcular. Y después me queda, bueno, la derivada de omega respecto de t igual al torque total, pero con respecto al centro de masa. En este caso particular, si la única fuerza externa aplicada es el peso, bueno, como yo elegí justo el centro de masa, obviamente que el peso pasa por el centro de masa, ¿no? La dirección. Por lo tanto, en este caso particular, si es la única fuerza aplicada, no está realizando torque. Así que directamente omega es constante, porque me da cero el torque de las fuerzas externas. Bueno, una vez que ya hicimos una descripción del movimiento de rotación del cuerpo rígido, veamos qué pasa con la energía cinética de rotación. Bueno, entonces, para el caso del cuerpo rígido rotando alrededor del eje, vamos a suponer con una velocidad que vamos a llamar omega constante. Entonces, la velocidad lineal para cada una de las partículas, como vimos cuando vimos movimiento circular, es omega por r, ¿no? Omega por RI, porque recuerden que la distancia era entre la partícula, cada una de las partículas que elegíamos, y el eje de rotación, ¿no? No es el vector posición de la partícula. Entonces, me va a quedar que la energía cinética es la sumatoria en I de un medio de la masa I por la velocidad I al cuadrado. Esta es la ecuación de la energía cinética. Lo que pasa es que la tenemos que computar para cada una de las partículas del cuerpo rígido. O sea que nos quedaría la sumatoria en I de un medio de I por MI al cuadrado y reemplazamos BI al cuadrado por omega al cuadrado por RI al cuadrado, ¿verdad? Esto que está acá. Recordemos una cosa, omega era constante para todas las partículas del cuerpo rígido. Por lo tanto, un medio puede salir afuera de la sumatoria y omega cuadrado también. Y me quedaría la sumatoria en I de MI por RI al cuadrado, que no es otra cosa que el momento de inercia. Así que la energía cinética debida a la rotación es un medio de I por omega al cuadrado. Y esta ecuación, esta fórmula que obtuvimos acá, es correcta aunque el cuerpo no rote con respecto a uno de los ejes principales de inercia. Bueno, ahora, si la ecuación se plantea para un eje principal, ahí sí nosotros podemos pensar que I por omega es el momentum angular, ¿se acuerdan? I por omega, momentum angular. Entonces podemos considerar que es el momentum angular total, ¿no? Al cuadrado dividido 2 veces el momento de inercia. Escribir esto mismo exactamente igual, pero de otra manera. Y obviamente que podemos deducir una expresión mucho más general cuando usamos las componentes de la velocidad con respecto a los 3 ejes principales de inercia. O sea que es escribir esto mismo que tenemos acá, pero
digamos, con omega X0, omega Y0, omega Z0, las componentes de la velocidad angular y los momentos de inercia referidos al eje X, al eje y 0, ¿no? Y al eje Z0. Pero guárdense un poquito esta expresión, que es la más importante. Bueno, veamos qué sucedería si ahora el cuerpo, además de rotar, se traslada. Entonces, la energía cinética de un cuerpo en movimiento con respecto a un sistema de referencia inercial la podríamos considerar como la suma entre lo que es la energía cinética del centro de masa, ¿verdad? Porque lo que se está trasladando, si todo el cuerpo rígido se traslada, lo que básicamente se traslada es el centro de masa del cuerpo rígido. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que vimos donde estaba el movimiento de rotación y traslación del cuerpo rígido? Entonces tenemos un término que es un medio de la masa total del cuerpo rígido por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y otro término que es la energía cinética, ¿verdad? Del centro de masa de rotación. Con m la masa total y bcm, que es la velocidad del centro de masa. Y EKCM, que es la energía cinética interna respecto al centro de masa. Bueno, ahora, en el caso del cuerpo rígido, esta partecita, que es el primer término que estuvimos considerando ahí, es la energía cinética de traslación, como les venía diciendo, ¿no? El cuerpo se traslada y a su vez rota. Entonces tiene una energía cinética de traslación y otra energía cinética de rotación con respecto al centro de masa. Por consiguiente, vamos a poder escribir, completando esto que tenemos acá, vamos a poder escribir un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más, como vimos anteriormente, un medio del momento de inercia con respecto al sistema C por omega al cuadrado. Como la distancia entre las partículas no cambia porque es un cuerpo rígido y porque cumple justamente que dos puntos cualesquiera de ese cuerpo durante su movimiento, y aunque existan fuerzas aplicadas sobre él, no se modifica nunca, entonces esas distancias no cambian, las distancias entre los puntos. La energía potencial interna va a ser una constante. Así que la variación de la energía cinética, yo sé que siempre es igual al trabajo de las fuerzas total, ¿no es cierto? El trabajo de todas las fuerzas aplicadas, el trabajo total. Ahora, en este caso va a ser solo el trabajo de las fuerzas externas. Y si además las fuerzas externas son conservativas, ese trabajo total de las fuerzas externas que están haciendo las fuerzas externas sobre ese sistema, que es un cuerpo rígido, puede escribirse como la variación menos, ¿no?, cambiada de signo, de la energía potencial, donde la energía potencial, esta externa, es la energía potencial asociada a las fuerzas externas, que yo les puedo sacar directamente el subíndice S ext. Ahí me quedaría que la variación de la energía cinética
es igual a menos la variación de la energía potencial, y podemos juntar de un lado del igual la energía cinética más la energía potencial en un tiempo t, que es igual a la energía cinética más la energía potencial en el tiempo inicial. Es decir, que la energía total del cuerpo rígido permanece constante. ¿Y a qué va a ser igual? Entonces, esa energía total del cuerpo rígido va a ser igual a un medio de la masa total del cuerpo rígido por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que era la energía cinética de traslación, más un medio del momento de inercia referido al sistema C por omega al cuadrado, la energía cinética de rotación, más la energía potencial. Es igual a una constante. Eso para el caso que todas las fuerzas externas aplicadas sean conservativas. Si comparamos un poquitito, ¿no?, en lo que es la dinámica de la traslación y de la rotación, fíjense, para la traslación nosotros habíamos estudiado una magnitud física vectorial que era el momentum lineal. Y decíamos que el vector momentum lineal es igual a la masa por el vector velocidad. Y que la fuerza es la derivada del vector momentum lineal respecto del tiempo. Fíjense, para la rotación, el momentum angular es una magnitud física también vectorial que es igual a I por omega, donde omega es la velocidad angular. Y ojo que acá el asterisco está indicando que está realizando el cuerpo una rotación referida a, con respecto, digamos, a uno de los ejes principales de inercia. Y que la derivada de L respecto de T es el torque total. Como acá era la fuerza total, la resultante, acá es el torque total. Bueno, si el cuerpo tiene masa constante, entonces nosotros decíamos que la fuerza total, el resultante de todas las fuerzas aplicadas, es igual a la masa por el vector aceleración. Y si el cuerpo tiene un momento de inercia constante, nosotros decíamos que el torque total es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Obviamente alrededor, solo la rotación alrededor del eje principal. Ahora, si la fuerza es perpendicular al momentum, entonces nosotros decíamos que la fuerza es el producto vectorial de omega por P. Y si el torque es perpendicular al momentum angular, el torque es igual, bueno, esta que es la velocidad, pero también perpendicular. Eso después lo vamos a ver un poco más cuando veamos un caso particular, que es el giróscopo, y por L, y la energía cinética nos quedaba de energía cinética un medio de la masa por B cuadrado, y acá la energía cinética de rotación un medio de I por omega cuadrado. Todavía esta fórmula mucho no le estuvimos, no, o sea, no nada, le estuvimos trabajando, y me quedaría como una nota final qué es lo que pasa si las fuerzas externas aplicadas sobre ese sistema de partículas que es un cuerpo rígido no son conservativas, o no todas son conservativas, algunas sí y algunas no. Entonces, en ese caso, la fuerza
el trabajo de las fuerzas totales externas aplicadas sobre el sistema, que es ese cuerpo rígido, es menos la variación de la energía potencial, eso en tanto en cuanto existan algunas fuerzas que son conservativas, que son externas y que son conservativas. Y para las que no lo son, le sumamos este omega prima, donde omega prima es el trabajo de las fuerzas externas no conservativas. Entonces, ahora, ¿cómo me quedaría la expresión? Que si tenemos la energía total en un tiempo t menos la energía total en el tiempo cero, la variación de la energía total, porque ahora nos permanece constante, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿No? Y con eso terminamos entonces la descripción del movimiento del cuerpo rígido. ¿Alguna pregunta? No. Por mi parte, no. Bueno. Profe, cuando inicié la clase que me decía hola, hola, yo le contestaba y era que tenía como oír, digamos, restauré la computadora porque me estaba andando mal, bloqueé el micrófono. Entonces, Bueno. apretaba,